El tema a tratar hoy será sobre la literatura, ¿sí? La literatura latinoamericana, la literatura ecuatoriana, ya veremos la literatura aborigen específicamente, ¿sí? Y algún ejemplo especial de este tipo de literatura. En las anteriores unidades hemos venido revisando todo lo que corresponde a textos no literarios y ahora ya empezamos con el análisis de los textos literarios. Nosotros recordemos que en los textos, ¿sí? Existen varios tipos de, no simplemente un texto escrito, sino también un texto oral, que es de donde nace específicamente la literatura en sí, ¿sí? En principio se da una tradición oral para luego ser escrita. Todo eso es lo que hoy veremos. Para aquello, yo voy a compartirles un video, ¿sí? Respecto al tema que nos contextualiza, ¿sí? Nos contextualiza sobre este tipo de literatura. Primero vamos a hablar de literatura latinoamericana, por qué es esa influencia. Luego, obviamente, hay un tema específico para aquello, en donde ya profundizaremos esas características, esos aspectos. Pero ahora nos interesa, ¿sí? Contextualizar qué pasa en América, por qué hay esa influencia, qué influencia hay en América, qué escritores, ¿sí? Resaltan, que han escrito, por qué, ¿sí? Y a ese por qué han escrito es a lo que nos corresponde a nosotros como cultura propiamente, porque será muy diferente la literatura de América respecto a una literatura española. Y luego les comento del por qué. Mientras veamos el video para poder contextualizarnos y luego ya profundizar en este tema de los textos literarios. La literatura es una disciplina que usa el lenguaje de forma estética. El término literatura proviene del vocablo latín literae, que hace referencia a la acumulación de conocimiento que nos guía al correcto modo de escribir y de leer. En Latinoamérica, la literatura preexiste a la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Se producen una serie de obras literarias que van conformando el panorama, dándole unas características propias y únicas. La consecución de la independencia y los procesos políticos de los diferentes países latinoamericanos también tienen su reflejo en la literatura en español. Entre la década de los 60 y 70 se da el afloramiento de la narrativa latinoamericana, donde las obras presentan características llamativas y particulares en su forma de redacción. A este fenómeno y nueva forma de mostrar la literatura en América Latina se le llamó el boom latinoamericano. Los escritores que crearon este boom lo hicieron como herederos de grandes autores europeos vanguardistas, pero generando un sentido propio donde predominaban las historias en espacios urbanos influenciados por las condiciones políticas sociales de los países latinoamericanos de donde son oriundos sus autores. Este boom no se presenta como un movimiento, corriente o escuela, sino más bien como un estilo editorial particular, con el objetivo de mostrar una nueva forma de manifestación con características particulares, de escritura con el fin de insertarse en el mercado mundial. El clima político fuertemente influenciado por la Guerra Fría sirvió de antesala para los escritores del boom latinoamericano y dio paso a una corriente de ideas e ideologías que definió el contexto de lo que hoy conocemos como el boom latinoamericano. La Revolución Cubana de 1959 y los intentos frustrados de Estados Unidos por invadir la Bahía de Cochinos son hechos considerados como la apertura de este ciclo. La literatura del boom latinoamericano rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano, la transformación de esta mezcla en una nueva realidad. Muchas novelas que corresponden a la época del boom latinoamericano no tienen orden cronológico de los sucesos que ocurren en él. Otras características notables del boom latinoamericano son el tratamiento de los ajustes, tanto rural y urbano, el internacionalismo, el énfasis tanto en lo histórico y la política,
así como la identidad nacional, el conocimiento del hemisferio en todo el mundo, así como las cuestiones económicas e ideológicas, las polémicas y la oportunidad. El boom como movimiento literario generó un impacto inmediato en el mundo cultural de la época, estimulando el interés mundial por la literatura latinoamericana. El mercado editorial influenció mucho en la importancia del impacto generado por este movimiento en el resto del mundo, ya que la traducción y buena comercialización publicitaria desempeñaron un papel importante en el éxito de los escritores y sus obras. El boom influyó y dio origen a otros movimientos posteriores, cuya preponderancia aún se percibe en las corrientes literarias actuales en América Latina. Entre las corrientes literarias surgidas a partir del boom se puede destacar el post-boom. Las obras del boom mezclan la ficción con lo real, generando la duda en el lector. Entre los autores más representativos de este movimiento literario tenemos Gabriel García Márquez, escritor colombiano de Aracataca, Magdalena. Su importancia como narrador se vio reconocida a nivel mundial en 1982, año en el que fue otorgado el Premio Nobel de Literatura por su destacada obra 100 años de soledad. Fue renovador de literatura en español y figura clave en el auge del llamado realismo mágico. Mario Vargas Llosa, que se le considera el autor más joven de este movimiento, en sus obras puede notarse una clara descripción de la sociedad peruana y un intento de acercarse a la humanidad de las personas para comprender los diferentes sucesos históricos y culturales. Entre sus obras, las que lo ubican dentro del boom latinoamericano irremediablemente son La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Julio Cortázar es uno de los autores latinoamericanos más abiertos que haya existido, con especiales dotes para el relato y la prosa poética. Además, ofreció una novela rioplatense sumamente novedosa llamada Rayuela, diferente a lo propuesto por los autores del boom, pero indudablemente igual de relevante. José Donoso, escritor chileno que se encontró absolutamente ligado a otros escritores del boom, sin embargo, más tarde se separó de este grupo. Sus obras más destacadas, sin lugar a duda, fueron El obsceno pájaro de la noche y La casa de campo. Carlos Fuentes no solo escribió algunas de las novelas más importantes de la época, también fue un crítico y publicista de Latinoamérica. Dijo que el llamado boom en realidad es el resultado de 4 siglos literariamente, llegando a un momento de urgencias en que la ficción se convirtió en la manera de organizar las lecciones del pasado. También se encuentran los reconocidos escritores Jorge Amado, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan Rull, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti, entre otros. Como escenarios de este tipo de literatura, los autores prefieren la utilización de lugares urbanos y rurales, enfocándose en la historia y la política del país de origen. También se considera este estilo de literatura como una expresión o manifestación de la identidad regional o nacional. El realismo mágico es una forma de explicación de los sucesos políticos, económicos y sociales mediante el cual los autores tomaron la voz callada del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones frente a una realidad turbulenta. Estos adornaron los relatos con tintes algo fantasiosos e irreales. Gracias a los aportes de estos importantes escritores, la literatura latinoamericana pudo ser conocida por el mundo entero. Por eso esta época es denominada el boom latinoamericano. Este informe fue realizado por estudiantes de quinto semestre del programa de comunicación. Bien, estimados estudiantes. El video en sí, ¿sí?
nos da cierta contextualización de una manera muy general, muy superflua, sobre los contenidos ya respecto a la literatura latinoamericana en general, ¿sí? Autores importantes y ya luego el boom latinoamericano, que es lo que ya veremos más adelante, ¿sí? Es un tema que ya toca el video, pero que nosotros simplemente lo usamos para contextualizarnos, ¿no? Hemos visto durante todo el proceso textos no literarios y ahora vamos a referirnos a los textos literarios, a esta escritura creativa, a la palabra bien escrita, a la palabra estética. Y para eso debemos de conocer sus orígenes, de dónde nace o por qué nace esta literatura. A, este, a esta respuesta a esta pregunta del por qué, es a lo que debemos de entender para poder entonces analizar los diversos textos literarios, porque tienen un fin también social, cultural, en el sentido de representar cierta vivencia de un momento, ¿no es cierto? Ahora, usemos ese video para contextualizarnos a la época, contextualizarnos del cómo se ha desarrollado, cómo se ha hecho este tipo de literatura. En Latinoamérica, la primera corriente literaria, ¿sí? Existen varias corrientes literarias, es decir, cada corriente literaria pertenecerá a una época determinada en la que se hizo un tipo de literatura específica, ¿sí? La primera corriente literaria en Latinoamérica se remonta a una época en específica, la época prehispánica, ¿cierto? A pesar de que este tipo de obras fueron dadas, ¿sí? Desde la transmisión oral. Les decía en la introducción de la clase que la literatura no nace de una manera escrita, sino más bien nace por la transmisión oral de los ancianos, de los ancestros, ¿sí? De las personas más en un grupo poblacional, pues considerado como los sabios, ¿sí? Que contaban esas historias de los pueblos, de cómo son originados sus pueblos, de cómo han crecido y demás. Todas esas historias, ¿sí? Mantienen cierto aspecto real, vivencial, pero también mezcla esta ficción, ¿sí? Que será propio de la persona que lo cuenta o de esta sensibilidad que le pertenezca a él, ¿cierto? A esto, ¿sí? Esta transmisión oral que se daba a los pueblos, a las personas jóvenes, a los niños, a la población que en general que se estaba refiriendo, a la persona sabia o el ancestro, ¿sí? Eran dadas a partir de una transmisión oral, que ya luego con el pasar de los años, ¿sí? Se transcribieron ese producto, esas historias que se han contado, que se han pasado de generación en generación, se transcribieron a un texto escrito. Ahora, tenemos un segundo momento. Ya con la llegada de los españoles, aparecieron que nuevas tendencias. ¿Por qué? Porque los españoles trajeron sus tendencias literarias también. Y que al transcurrir los años, fueron evolucionando, ¿sí? Evolucionando en una propia literatura hasta la época independentista, la época de la independencia, ¿sí? Luego de los españoles. Cuando llegaron los españoles durante la conquista y ya luego cuando nos independizamos. Hay esos momentos históricos en los que se han creado un tipo de literatura hasta llegar a lo que hoy es, ¿no es cierto?, la literatura latinoamericana, que ya con el pasar de los años, por esta literatura que es tan específica, tan especial, ha llegado a retumbar también en Europa y demás y en todo el mundo. Por eso se denominaba el boom latinoamericano, que es un tema que luego profundizaremos. Más adelante, ¿sí? América Latina, en cambio, recoge algunas corrientes artísticas literarias universales. Estas corrientes artísticas universales, europeas, asiáticas, ¿sí? Se dan en otros movimientos en los que también formamos parte, ¿sí? Formamos parte.
corrientes como el romanticismo o las vanguardias, que cada una de esas tiene ciertas características en específico. El romanticismo, por ejemplo, ¿sí? Prevalecen los sentimientos contra la razón. En las vanguardias, por el contrario, es estar al frente de, es decir, a las nuevas tendencias que se daban en la sociedad en ese momento, claro, ¿sí? Al avance que se ha tenido de aquello, estar a la vanguardia, estar al frente. Sin embargo, ¿sí? Lo que hace tan especial a esta literatura en América, ¿sí? Son los rasgos propios de esa literatura. Especialmente en el boom latinoamericano, que les decía nuevamente, ¿no? Para contextualizar, que nos decía, se denominaba boom porque todas estas obras literarias ya se acercaban a Europa, a todo el mundo, ¿sí? Se daba a conocer. Pero en especial, este tipo de literatura se la conocía por su estilo propio, ¿sí? Aunque América Latina haya tomado de referencia todos esos corrientes que tal vez nos trajeron los españoles, influenciados por la tradición española, luego por la tradición universal, ¿no es cierto? De todo lo que se ha hecho en el mundo, generalmente en Grecia y Roma, obras universales, ¿sí? Nosotros tomamos aquello, pero con un estilo propio. En el boom latinoamericano se denomina como un realismo mágico, ¿sí? Ese estilo propio. Pero en general toda la literatura es propia de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, que no será lo mismo, ¿sí? Una literatura dada y producida por los españoles, que vamos a la época de los españoles, que ellos van a escribir como conquistadores, a nosotros que deberemos de escribir como los conquistados. Habrán dos perspectivas muy distintas, ¿sí? Y esos rasgos propios que nosotros pongamos como siendo los ambientados, ¿sí? Será muy distintivo, será un algo especial que se tenga en nuestra literatura. Una vez contextualizado este aspecto, ¿sí? Una vez contextualizado, voy a compartir un segundo video en el que ya entramos propiamente en materia, es decir, a esta literatura aborigen, a esta literatura de los comienzos, cómo es que hemos empezado, a qué denominamos literatura aborigen, por qué. Obviamente, eso también data para la literatura ecuatoriana, porque también de ahí partimos todos nosotros, ¿sí? Partimos nuestra creación literaria a la actual, a la moderna, ¿no es cierto? Porque son los primeros indicios de literatura propiamente dicho. Bienvenidos a las clases virtuales Palabras en Casa. Hoy aprenderemos sobre literatura aborigen. Ponte cómodo, toma apuntes y si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Las responderemos en el menor tiempo posible. Remontémonos al año de 1492, cuando Cristóbal Colón y sus marineros arribaron a este continente, totalmente nuevo para ellos. Los pobladores que habitaban estas nuevas tierras no manejaban un alfabeto fonético. Los pobladores de estas nuevas tierras desarrollaron un sistema de representación visual y de caracteres ideográficos. Eso quiere decir que cada símbolo tenía un significado. De igual manera, eran parcialmente fonéticos. Los mayas y aztecas destacaron por tener libros a los que llamaron códices, como los que vemos en este momento. De estos libros da testimonio el cronista mayor del rey Felipe II, don Antonio de Herrera. En Yucatán y en Honduras había unos libros de hojas encuadernadas en que tenían los indios la distribución de su tiempo, conocimiento de plantas, animales y otras cosas naturales. El estudio de la literatura aborigen parte de los manuscritos indígenas posteriores a 1492. Existen literaturas aborígenes que sobrevivieron a la conquista y han llegado hasta nuestros días.
Esta literatura viene de los imperios azteca, maya e inca. De las culturas mayas, aztecas e incas provienen los textos y libros aborígenes que hacen parte de nuestra literatura hispanoamericana, tales como el Popol Vuh, Anales de Cachiqueles, Chilam Balam y la leyenda del Yurupari. Ahora hablaremos de cada uno de estos libros de la literatura aborigen. El Popol Vuh, cuyo original se quemó en 1542 cuando Pedro Alvarado quemó la ciudad de Utatlán. El libro actual fue redactado en máquina de escribir después de esa fecha. No se sabe quién fue el autor de esta reconstrucción. Solo se conoce que se escribió en lengua quiché. Ya en el año de 1688 llegó a manos de Fray Francisco Ximénez el libro. Él era un fraile español radicado en Guatemala, quien hizo la traducción al castellano. Los Anales de Cachiqueles es un libro escrito por los indígenas Francisco Díaz y Francisco Hernández. Este libro narra el dolor del abatimiento causado por la barbaridad española. Chilam Balam es el tercer libro de esta lista. Es un libro lleno de predicciones religiosas, crónicas, textos médicos y astrológicos. Es una compilación de muchos temas y documentos. Por ello, hoy en día se habla del libro de los libros de Chilam Balam, el cual fue escrito en lengua maya. Por último, pero no menos importante, tenemos la leyenda del Yurupari, el cual fue recolectada por el indígena Maximino José Roberto, en lengua ñengatú. Maximinio vivió en el Baupés, por ello muchos sucesos del Yurupari suceden en territorio colombiano. El Yurupari es el más bello poema amerindio, transmitido desde las tradiciones precolombinas hasta el siglo pasado, donde fue recogido por el escritor. Deseamos que esta información sea de tu ayuda. Te esperamos en la siguiente clase. Déjanos en los comentarios si quieres un tema especial para un video. Gracias. Bien, tal como nos hacía referencia el video, ¿sí? Tenemos una literatura aborigen. Es decir, esta literatura que se dio una transmisión oral en principio y también luego pues se dio una transcripción. Esta transcripción se daba en la lengua originaria del pueblo de la cual venía esa literatura, ¿no es cierto? Y que con lo largo de los años, con esa pérdida de identidad lingüística también, sí, se iba perdiendo ese tipo de literatura hasta que se pudo ya traducir la traducción de esos textos y pudimos dar esa mayor difusión de los mismos, ¿cierto? Esa literatura aborigen, desde nuestra contextualidad, desde nuestro contexto ecuatoriano, por ejemplo, ¿sí? Debe ser dada desde esta literatura aborigen indigenista, ¿cierto? Con nuestro idioma, el quichua. La literatura aborigen, nosotros la entendemos como aquella que es desarrollada por los nativos de una región específica. En el caso latinoamericano, y como nos decía también en el video, estos textos aborígenes estarán dados desde las culturas precolombinas, ¿sí? Cuando decimos culturas precolombinas, es decir, culturas que estuvieron antes de que se formara la Gran Colombia. Aquellos pueblos originarios que habitaban ya en el continente, antes del proceso de conquista y demás. Podemos hablar entonces de una literatura hablada en quechua, por ejemplo,
¿sí? Que era escrita en esa lengua en la que la mayoría de los pobladores lo hablaban. En ese caso, el Imperio Inca. En la actualidad, quechua o quichua todavía es hablado por miles de latinoamericanos. Sin embargo, hay esta pérdida, ¿sí? De ese idioma, de que algunos incluso, en algunos grupos poblacionales, en especial en Ecuador, tienen un bilingüismo pasivo, ¿no? Hablan de bilingüismo que hablan dos idiomas, en este caso el español y también el quichua. Pero un bilingüismo pasivo es que en el caso del quichua entienden a otros lo que hablan, ¿sí? En lengua quichua, pero ellos ya no lo hablan, ya no lo utilizan, simplemente lo entienden. Se va perdiendo de a poco, ¿no es cierto? Y esas culturas, esas tradiciones que solo esos pobladores, si esos nativos de esa región específica, con ese idioma específico, saben, se va perdiendo. Porque en principio se da una tradición oral, es decir, yo transmito esas historias, esas anécdotas que hemos pasado como cultura, como población, a mis hijos, a mis nietos y demás, y luego pues se va perdiendo, porque ya se va perdiendo el idioma, el uso del idioma y también esas costumbres. Entonces, se va perdiendo esa literatura, va quedando de a poco desapareciendo. Por eso la importancia de retomar, ¿sí? Esta transcripción, de ser necesario, de esta literatura de tradición oral que se da, ¿no es cierto? Entonces, ya nos dicen, ¿no? Los orígenes de la literatura fueron orales, no escritos. Luego se escribió en la misma lengua en la cual fueron dictadas esas manifestaciones de literatura. Pero primero se dio de manera oral. En la época prehispánica, ¿no es cierto? Podíamos distinguir de la literatura quechua popular que éste expresaba un sentimiento del pueblo a una literatura quechua cortesana, ¿sí? Es decir, cortés, mucho más sutil, más educada, si se quiere decir, ¿sí? En la que ya se transmitía la cultura oficial. Entonces tenemos que esta transmisión oral, en principio, fue por parte del sentimiento del pueblo, lo que sentía, sus emociones. Y luego ya para transmitir su cultura, para que no se pierda ese rasgo de identidad de ellos mismos. Ya no solamente de lo que sentía, sino también dar un precedente de lo que eran, de lo que son, de lo que somos. Con el correr de los tiempos, en cambio, ¿sí? Se da una cultura literaria, específicamente del quechua hablando ya, contemporánea, en donde ya se pierde ese carácter colectivo y anónimo aún de esas manifestaciones culturales. ¿Por qué? Por la misma razón que les decía anteriormente, ¿sí? Que ya se pierde ese estado colectivo, ya deja de ser esa literatura para todos, porque se va perdiendo esa identidad, se va perdiendo ese idioma, y ya no se tiene esa manifestación colectiva, sino para solo ciertos grupos que entienden y que hablan esa lengua, que pueden dar. Otro ejemplo de literatura aborigen, ¿sí? Es la literatura mapuche, ¿sí? Que se da desde una tradición oral del pueblo, de sus creencias, ¿sí? Los poetas escriben en una lengua en específica para centrarse, para darse a conocer su naturaleza y demás. Lo decíamos, ¿no? Para darse esa manifestación de los sentimientos, de sus emociones, y luego para su propia cultura, ya para manifestar su cultura deben de proponer sus creencias. Le decía del principio de la clase, ¿no? Para esta creación literaria, para esta creación literaria que daban los pueblos, daba una realidad, es decir, lo que vivían a diario, pero también daban ese aspecto ficcional. Ese aspecto ficcional ya va a intervenir sus creencias, ¿sí? Los dioses en los que ellos creían, su espiritualidad, todo eso entra en el campo ya de la ficción, ¿sí? Porque ya no es tanto un elemento objetivo, un elemento real que han vivido, sino más bien de lo que han creído, de lo que sienten, de lo que presienten incluso. Esas producciones orales en un principio, ¿sí? Que se usaron para que esas creencias sigan perdurando a lo largo de los tiempos con las personas aledañas, con los más jóvenes, en especial los hijos, los nietos y demás, ¿sí? Se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Tenemos otros ejemplos como los que están aquí referidos, ¿sí? Que los voy a subrayar.
¿sí? Que parten de una tradición oral, en una lengua en específico, la lengua en la cual hablaban esos pobladores, ¿cierto? También tenemos una literatura náhuatl, ¿sí? Generalmente vamos a hablar, cuando vamos a referirnos a una literatura de origen, ¿sí? Esta literatura aborigen, vamos a referirnos a las culturas que ya comúnmente conocemos, ¿no? Culturas mayas, aztecas, incas, que son las primeras manifestaciones poblacionales que estaban en los territorios de América, ¿cierto? Una literatura nahual, dada desde su propio idioma, una literatura azteca, ¿sí? Un grupo prehispánico, literatura maya, y esta literatura maya nos da el primer ejemplo, ¿sí? Ya de escritura, ya no solamente decíamos, ¿no? Yo decía, la literatura aborigen nace desde la literatura oral y luego ya desde la literatura escrita, es decir, transcribir todo eso que se ha dado en un momento. La literatura maya nos da el primer ejemplo con el Popol Vuh, ¿sí? El Popol Vuh. Este libro es un ejemplar importante de la literatura que nos decía también en el video, ¿sí? Que sobrevivió a la conquista española. Cuando vinieron los conquistadores españoles, se borró rastro de todo lo que se daba en las manifestaciones en las culturas precolombinas para instaurar su propia cultura, la cultura española, ¿no es cierto? Por eso esos textos se le dicen aborígenes porque son antes de. Y habíamos visto el periodo que teníamos que pasar, precolombina, prehispánica, luego ya la llegada de los españoles y luego hasta la época independentista, ¿sí? Y el Popol Vuh actualmente ha sido traducido a varios idiomas, ¿sí? Aunque algunos no se han basado en la texto original quinche maya, sino en varias versiones derivadas de él. ¿Por qué? Porque no había el material, ¿sí? Y esta difusión, esta traducción ha hecho que se difunda durante el resto del mundo y haga de nuestra literatura americana algo especial. ¿Qué le decía que era especial? Porque parte de nuestras propias características culturales, sociales de los pueblos, ¿sí? Esa es la esencia de los textos latinoamericanos. En ese sentido, la versión escrita de este libro de sagrados indios quinche mayas data en los años de 1558, redactada por nativos en la lengua maya usando caracteres latinos. Como decía, esta literatura aborigen será escrita por los propios personas de esa cultura en su idioma nativo, que luego será transcrito en un manuscrito. Este manuscrito fue descubierto en 1701, ¿sí? En Guatemala. Y luego se tradujo al español. Y ahora, ¿qué describe el Popol Vuh? Como le decía yo, la cultura aborigen, ¿qué dotaba? Les decía dos características principales, ¿sí? Sus creencias y costumbres, que era para la tradición cultural, y luego también sus sentimientos, ¿no es cierto? Sus sentimientos primero y luego para florecer su cultura. En el Popol Vuh se describe la creación del universo maya, ¿sí? La creación del universo maya. Parte de sus sentimientos y también de su propia cultura, de su historia, de personajes heroicos, sobrenaturales, ¿sí? Sobrenaturales porque esa partía de sus creencias, ahí está el aspecto ficcional, ¿sí? Sus dioses. Relata la creación del hombre, hombre del maíz y el destino, los descendientes del mundo, y los reyes que daban a partir de eso, ¿no? Que esto ya se dio hasta la llegada de los conquistadores españoles. Ahora hay que entender y contextualizar que para los autores, en este caso los mayas, el tiempo no era lineal, sino cíclico. Y esto significa que en un futuro determinado volvería, ¿no? Entonces, reconocen los mayas la capacidad del hombre, ¿sí? Que ha prestado su atención en el camino recorrido y es capaz de aprender de los errores del pasado, porque el tiempo es cíclico. Básicamente, ¿sí? La creación del mundo y del ser humano del Popol Vuh se basa en esto, ¿sí? Del tiempo cíclico del hombre surgió a partir del maíz, y ahí también que varias de las culturas nuestras, indigenistas, se base como primer producto del maíz, no simplemente desde aquí, sino que todas las culturas, en un principio aborígenes, ¿sí? Detenaban de dioses diferentes a los que los españoles nos inculcaron a nosotros.
Por tanto, los dioses eran el maíz, dioses naturales en especial, y por tanto las historias eran referidas a aquellos. Y lo que nosotros representamos incluso en artes, en las artes, ¿sí? En pinturas, en esculturas y demás, estará propios hacia el maíz, hacia la naturaleza, el sol, la luna, ¿sí? Podemos verlo en diversos murales. Si vamos a la provincia, por ejemplo, en Ecuador, en Cañar, hay muchas representaciones a esos aspectos simbólicos. Igual bueno, en la mayor parte de poblaciones o provincias de la sierra mayormente. ¿Sí? En el Popol Vuh, ¿sí? También se narran, ¿sí? Lo que eran las andanzas de los semidioses, ¿sí? Las personas mandadas por los dioses o lo que eran representantes de los dioses, que también tenían esa estructura simbólica, ¿sí? Dentro de su estructura o su pirámide social, ¿cierto? Su vida política y social, porque ya realizaron ellos una aglomeración social, probablemente ya como cultura, y también se da estas aspectos económicos, políticos, ¿sí? De toda su cultura. Acá les dejo yo un resumen corto de la obra, ¿sí? Traducida, para que ustedes puedan leerlo, evidenciarlo y realicen su actividad.